Hola a todos y bienvenidos al análisis de la trilogía de Fun Times at Homer's. Tras completar el último juego y alcanzar tanto el final malo como el bueno, podemos resumir y detallar los diversos escenarios presentados. Sin embargo, para comprender algunos aspectos fundamentales, es crucial explorar los temas abordados en entregas previas. Pero, se debe considerar que los juegos, sobre todo los dos primeros, no muestran explícitamente una explicación directa sobre algunas cosas. Una vez dicho esto, comencemos. La narrativa se inicia con Nigel, el futuro propietario de los restaurantes temáticos de los Simpson, siendo asistido por Moe para abrir su primer establecimiento. Este lugar tendría mascotas animatrónicas con diseños de Abraham Simpson y Burns, para lo cual buscaron accesorios en un vertedero para el nuevo local y los robots. En su búsqueda, logran hallar dos robots, y según lo relatado por Moe, no sabe sus orígenes exactos, revelando tiempo después que eso le preocupa. Estos robots son finalmente empleados como mascotas animatrónicas en el primer local, cumpliendo así con el diseño deseado por Nigel, utilizando trajes de Abraham y Burns para ellos. Según revela el creador, la wiki de los primeros dos juegos contiene información sobre la historia que no fue presentada explícitamente en esas entregas. Durante la etapa del primer restaurante, cuyo nombre no es revelado, Nigel experimentó con la robótica, lo que lo llevó a crear los llamados Botsons como personaje de prueba. Estos nunca fueron utilizados en el primer local, simplemente se guardaron en un garage. Dentro de lo que se sabe, el primer local fue el único lugar que presentó a Abraham Simpson como mascota animatrónica. Esto implica que un evento mostrado en un minijuego de la segunda entrega, donde Bob Patiño comete su primer asesinato, ocurrió en ese primer local mientras el robot de Abraham entregaba pasteles a los niños. Se especifica que después de mucho tiempo, el niño asesinado termina poseyendo a un robot de Flanders, que fue creado en la segunda entrega. Por razones aún desconocidas, el primer local termina incendiado, lo que arruina el negocio de Nigel. Sin embargo, persistente en su deseo de continuar, decide emplear a los personajes de prueba creados, presentándolos como una atracción de terror barata llamada Palacio Aterrador de los Botsons. Nigel creó 5 personajes de prueba con temáticas de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Como se muestra en un minijuego de la segunda entrega, la versión de Homero, conocida como Old Homer Watson, se presenta ante un grupo de niños, quienes finalmente se aburren y abandonan la atracción. Tras observar a Bob Patiño en el exterior mientras Homer Watson camina, Nigel se para frente a su creación, concluyendo que la supuesta atracción de horror fue una pésima idea y que los robots simplemente se caen. Anuncia el cierre del local, pero asegura que no es el fin para él y que volverá a intentarlo cuando esté mejor preparado, con robots superiores y propuestas más sólidas. Pasado un largo periodo desde ese suceso, se inaugura un nuevo local llamado Simpson's Happy Donuts. Allí, con la colaboración del profesor Frink, los robots de este establecimiento poseían una inteligencia artificial altamente avanzada, conformando un conjunto de animatrónicos conocidos como Simtrónicos. No obstante, a cambio de haber creado a estos robots, Frink tenía el deseo de poner a prueba su invento llamado Sofá de Seguridad, un robot diseñado para mantener un lugar seguro y protegido. Programó a los animatrónicos para que intentaran capturarlo y así evaluar su eficacia. Tras 6 extensas noches, el profesor Frink llegó a la conclusión de que el sofá demostró poseer habilidades asombrosas, llevándolo a su laboratorio para realizarle algunas mejoras adicionales. Sin embargo, al revisar la grabación de la última noche, descubre un encuentro cercano que el sofá tuvo con lo que Frink describió como un espectro con la apariencia de una de las mascotas animatrónicas del primer restaurante, específicamente la de Abraham Simpson. La información actual sobre este personaje es escasa, lo que limita la cantidad de detalles que se pueden obtener. El restaurante Simpson Happy Donuts generó considerables ingresos para Nigel, lo que le llevó a expandir su negocio recuperando el primer local incendiado y renombrándolo como Krusty Burger. Nigel deseaba crear nuevas mascotas animatrónicas, lo que resultó en la concepción de los nuevos robots. Aunque los personajes de prueba creados por Nigel seguirían en el lugar, no se usarían en la exhibición para los clientes, ya que esta tarea recaería en los nuevos animatrónicos. Basándose en una secuencia cinemática del tercer juego que revela la identidad del niño colocado dentro del nuevo Milhouse, se presume que los 5 asesinatos de Bob Patiño ocurrieron antes de la apertura de Krusty Burger. En dicha secuencia, mientras el nuevo Homero golpea al nuevo Milhouse para detenerlo, se escucha la voz de Nigel manifestando temor por lo que ha ocasionado el nuevo Homero, encontrando algo aterrador. En este caso, el descubrimiento de un niño muerto llamado Arlon a causa del nuevo Milhouse. I tried to stop it, but I was not fast enough. Arlen, what did you do? It was new
Milhouse. I don't know why he would do such a thing. We haven't even opened yet, and this happens. Buscando cómo deshacerse del cuerpo, preocupándose más por la reapertura de Krusty Burger en vez de buscar la razón del por qué el nuevo Milhouse mató al niño, Nigel le pide al nuevo Homero que vaya a la cocina a por un picador de carne, momento en que la pantalla y las voces se ven interrumpidas por el estruendo sonido provocado por el nuevo Milhouse, deshaciéndose del cuerpo del niño con la picadora de carne antes mencionada. I have a plan. New Homer, go to the kitchen and get the meat ground. New Homer. Si un niño ya estaba dentro de un robot antes de la apertura de Krusty Burger, existe una alta probabilidad de que otros niños también fueran asesinados durante ese periodo, aunque no se descarta que también pudo haber sido poco tiempo después. Los minijuegos de la tercera entrega revelan las identidades de las víctimas de Bob Patiño, conocidos en la serie de Los Simpsons como el grupo de Bravucones. En el antiguo Homer fue colocado Kearney, en la antigua Lisa, Dolph, en la antigua Marge, Jimbo, en el viejo Bart, Nelson, y finalmente, en el nuevo Milhouse, fue colocado un niño llamado Arlon, presumiblemente el hijo de Nigel, basándonos en un evento que se mostrará más adelante. Es aquí cuando, en algún momento no especificado, el niño que fue asesinado en el primer local toma posesión del robot de Ned, y como ocurre en la historia oficial de FNAF, se encarga de darle vida a los robots usando las almas de los niños. Como se menciona en la descripción del segundo juego, a pesar de la apertura exitosa de Krusty Burger, se ha detectado actividad sospechosa en el lugar. Para abordar esta situación, se decidió emplear el sofá de seguridad, utilizado previamente en la ubicación anterior, con la misión de verificar cualquier actividad sospechosa durante varias noches. ¿Qué podría salir mal? Nada puede mal ir, Sal. Es lo primero que sale mal. Anteriormente, Bob Patiño solía frecuentar Krusty Burger, pero con la llegada del sofá de seguridad, dejó de visitar el lugar para evitar ser atrapado. No obstante, logró insertar un virus en el robot de Flanders, corrompiendo cualquier robot que entrara en contacto con él. Este virus y el tema de la corrupción pueden explicar por qué el nuevo Milhouse mató al niño Arlon, ya que estaba corrupto. Aunque el robot de Ned pudo resistir la corrupción debido a su posesión, el acceso total otorgado por el profesor Frink a Ned facilitó la corrupción de los nuevos animatrónicos, lo que resultó peligrosamente sencillo. Inicialmente, las noches con el sofá fueron exitosas hasta que una entidad conocida como Golden Homer informó a otros demonios sobre el sofá, llevándolos a aterrizar en el local y secuestrarlo, dándole la bienvenida a su nuevo hogar. Esto, en resumen, simboliza la ausencia de supervisión o investigación en el restaurante, lo que podría propiciar el regreso de Bob Patiño. Hasta el secuestro del sofá, ninguno de los animatrónicos había sido desmantelado o destruido, ya que seguían intentando atacar el sofá, pero después de su secuestro, comenzaron a haber restos de robots en varias escenas del restaurante, con Bob Patiño desmantelando al nuevo Bart, demostrando que efectivamente pudo volver debido a la ausencia del sofá. El viejo diseño de prueba de Homero siguió a Bob Patiño hasta perderlo de vista en la cocina, momento en el que otro personaje lo destruye. Este robot, conocido también como endoesqueleto, es uno de los encontrados en el vertedero por Moe y Nigel, específicamente el utilizado para representar a Burns en el primer local. Las razones detrás del ataque de este robot a los demás son desconocidas. No obstante, cabe recordar que se encontraron dos endoesqueletos en el vertedero, aunque solo se ha visto uno en los juegos hasta ahora. Es posible que uno de ellos se viera afectado por el incendio del primer local, lo que podría estar relacionado con la presencia del fantasma de Abraham Simpson. El endoesqueleto que sobrevivió al incendio podría ser el que portaba el traje Springlock de Burns. Incluso, hay momentos en los que los animatrónicos poseídos, como Milhouse o la antigua Marge, chocan entre sí y se destruyen. Con el paso del tiempo, el robot de Ned comienza a deambular por los pasillos y se encuentra con Bob Patiño cerca del animatrónico del niño rata. Al ser un alma que enfrenta a su asesino, decide atacarlo directamente y lo sigue al intentar escapar. Durante la persecución, reaparece el endoesqueleto anterior y destruye el robot de Ned, liberando así su alma, al igual que sucedió con otros animatrónicos con almas en su interior. El alma de Ned finalmente alcanza a Bob Patiño y con las almas de las otras víctimas como testigos, lo acorrala hasta el punto en que se coloca el traje de Burns, lo que conduce a su fallecimiento debido a una falla de Springlock, lo que permite que todas las almas presentes abandonen la zona. No obstante, se descubre que Bob Patiño estaba simulando su muerte dentro del traje, engañando a quienes lo habían acorralado. En ese preciso momento, un endoesqueleto, que antes utilizaba el traje de Burns, se aproxima a Bob. Sin embargo, al intentar apuñalarlo,
El endoesqueleto, al estar Bob usando el traje de Burns, se introduce en su cuerpo a través de su boca. Este fenómeno se produce porque, al tener puesto el traje, el endoesqueleto logra ingresar en Bob como si fuera parte de la indumentaria, en lugar de destruirlo como había hecho con los demás. Esta revelación pone de manifiesto que el endoesqueleto destruye a otros animatrónicos al abandonar su traje, y luego vuelve a él. En el caso de Bob Patiño, simplemente se introduce en su cuerpo al estar usando el traje de Burns que le pertenece al endoesqueleto. Posteriormente, en circunstancias aún por revelar, el Sr. Burns reúne a los animatrónicos de entregas anteriores, incluyendo a los nuevos, a los simtrónicos y otros más, con el objetivo de experimentar con ellos en busca de la vida eterna. Es en este punto donde se introducen dos personajes, Lucy, la hija de Nigel, y Victor, el joven con el que sale la adolescente. En un bosque, aparece un personaje conocido como Cyborg Wave, identificado en la historia como la mascota del creador del juego y dotado de poderes para crear. La escena cobra relevancia cuando Cyborg Wave trae consigo a un perro llamado Princesa, el cual termina quitándoles la vida a ambos adolescentes, algo inesperado para Cyborg Wave. Con sus poderes, este personaje logra revertir la situación convirtiéndolos en robot y alejándose de la zona antes de que despierten. Después de despertar, Lucy invita a Victor a acompañarla a un restaurante cercano de su padre, ya que seguramente él sabrá qué hacer con la situación de ellos. Sin embargo, en el camino los atropella un camión al cruzar la calle, siendo Victor quien amortigua el impacto y protege en parte a Lucy. Tiempo después, Lucy recupera la conciencia dentro de un vehículo, escuchando una conversación entre su padre Nigel y el Sr. Burns. Nigel sugiere una posible solución para resolver una complicación existente entre él y Burns, mencionando la necesidad de recuperar sus robots. Esto indica que Burns se llevó los robots de Nigel debido a una situación específica, posiblemente relacionada con Nigel evitando la exposición de un cuerpo de un niño dentro de un robot, lo cual cobra sentido cuando Burns menciona que la información que posee podría dejar a Nigel en la calle, a menos que se trate de algo aún desconocido. Burns procede a llevarse todos los robots de Nigel, incluyendo a Bob Patiño dentro del traje de Burns y al niño rata, comenzando así su experimento en búsqueda de la vida eterna. Sin embargo, el experimento fracasa y Burns se da cuenta de que algo no está bien con los robots presentes, especialmente con Sweet Cage, el nombre que recibe Bob Patiño dentro del traje de Burns. Finalmente, Burns elabora un plan para expulsar a los robots de la planta nuclear, ideando un esquema donde un guardia torpe es responsable de vigilar a los robots y que debido a su torpeza, se les escape y sea problema de la ciudad, culpando al guardia por dejarlos escapar. Encomienda a Smithers encontrar al simio más torpe de la planta de energía para llevar a cabo su plan, identificando a Homero Simpson. Durante su primera noche de trabajo, que sirve como tutorial para conocer el área a vigilar, Homero lamentablemente es asesinado por Sweet Cage. Sin embargo, en un giro inesperado, Dios le otorga a Homero una segunda oportunidad para vivir, devolviéndolo a la vida. Es en este momento que Frank, un personaje recién introducido, observa cómo Homero regresa a casa ileso y ve en el traje Sweet Cage una oportunidad para tomar posesión de él y a través de dicho traje, asesinar a Homero para llevar a cabo su venganza. Frank ha incrementado su resentimiento hacia Homero debido a que la vida de este último parece perfecta, a diferencia de la suya propia, considerándolo un simple idiota que no merece la vida que lleva. Ahora Sweet Cage posee dos conciencias, una que pertenece a Bob Patiño, quien desea simplemente buscar una manera de escapar, y la de Frank, quien busca asesinar a Homero. Al finalizar la segunda noche, Homero visita el bar de Moe, contándole sobre lo estresante que es su nuevo trabajo de vigilante. Habla sobre los robots, y la descripción de ellos le hace recordar a Moe que le pertenecen a Nigel, contándole a Homero sobre que lo ayudó a abrir su primer local, recordando principalmente el encuentro de los dos extraños robots en el vertedero, algo que le preocupa y que advierte a Homero alejarse de los animatrónicos, dándose cuenta después de que Homero no escuchó esta instrucción porque se quedó dormido. Con el paso del tiempo, Lucy, Victor y otros robots recobran la conciencia, y Sweet Cage pide que inmovilicen al guardia, y él se encargará del resto para que todos puedan escapar. Resulta que esto revela algo importante, ya que si nos damos cuenta, independiente de la forma en que se pierda la noche, Homero siempre muere de la misma forma, y eso es debido a que Sweet Cage es siempre quien lo mata, ya sea porque él mismo lo ha pillado o porque los demás lo inmovilizaron y después lo mata con sus propias manos. Cuando Lucy le habla a Victor, menciona que por culpa de su padre ellos están aquí y que incluso el tío Homero está en contra de ellos. Está confirmado que Homero es el tío de Lucy y si bien es cierto,
la razón no fue otorgada explícitamente. Sí se sabe que Nigel se inspiró en Los Simpsons para llevar a cabo sus restaurantes, lo que de alguna manera convertiría a Homero en el tío de Lucy. Durante un turno de Homero, se presenta el fantasma de Abraham y del niño que estaba en Ned, hablando entre ellos mientras Homero tiene enfrente al niño rata. En esta conversación se revela que Ned trajo a las almas desde el más allá como un ejército para acabar con Bo, y que reaccionan de forma agresiva ante cualquier cosa debido a que este acto les hizo perder la memoria, algo que molestó bastante al fantasma de Abraham. Esto quiere decir que, después de que las almas se liberaran de los robots donde estaban y ser testigos de la supuesta muerte de Bo, todavía persisten en este mundo. El robot del niño rata es la clave para regresar los recuerdos de dichas almas, ya que el robot está conectado con ellos, debido a que sus almas fueron almacenadas allí, lo que explica el por qué siempre que se presenta el niño rata en la oficina de Homero, comienzan a aparecer estas almas por la zona. En el quinto turno de Homero, Burns comienza a impacientarse porque él todavía no ha fracasado en los días que han pasado, por lo que decide tomar otras medidas. Realiza una copia exacta de la tarjeta de identificación de Homero y le pide a Smithers que lo coloque dentro de la zona para que los robots lo usen para escapar. No obstante, Sweet Cage en un comienzo sospecha que es una trampa, o al menos eso le mencionó a Lucy cuando lo había pillado con la tarjeta en sus manos, por lo que se tomaría su tiempo en usarla. ¿Dónde? Momento después, menciona que usará un gigantesco robot de Krusty, del restaurante Krusty Burger para su plan de escape. A partir de este momento, existen dos caminos diferentes para la historia, una que lleva al final malo y otro al final bueno. El final malo se obtiene cuando Ned no logra recuperar las memorias de las almas, y Sweet Cage usa la tarjeta de Homero para salir de la instalación y subirse en el robot gigante de Krusty, destruyendo la instalación y escapando hacia la ciudad, más concretamente hacia la casa de Homero Simpson para destruirla con su familia dentro. Y por si eso fuera poco, la policía arresta a Homero porque, según ellos, él fue el responsable de liberar robots asesinos en la ciudad. El final bueno se obtiene después de que Ned logra recuperar las memorias de todas las almas. Esto logra que no se vuelvan agresivos, y Ned les pide perdón por lo que les hizo, mencionándoles que ahora están libres y pueden descansar en paz. Todos se van, a excepción de Arlon, quien menciona que se quedará porque desea saber la razón del por qué Bob mató a su hermano. Arlon no ha tenido interacción con las otras almas como si reconociera a su hermano, y como se trata de un personaje nuevo de esta saga, al igual que el alma del niño de Ned, es plausible considerar que su hermano es Ned, solo que no lo reconoce por su extraña apariencia. Ned menciona que, ocultando su identidad, su hermano debe estar en un mejor lugar en estos momentos, seguramente para darle tranquilidad y se pueda ir en paz. No obstante, Arlon persiste en quedarse y obtener venganza. Para ello, se dirige hacia donde está Sweet Cage y hace que rompa la tarjeta que abre la puerta de la instalación. Esto estropea el plan de Sweet Cage y pide desesperadamente a los demás que el nuevo plan es matar a Homero esa misma sexta noche. Para suerte de Homero, logra salir ileso, pero Sweet Cage encontró una manera de salir y controlar al gigantesco robot de Krusty, destruyendo la instalación por completo. Al hablarle a Homero, le menciona que desea que él experimente lo que es no tener nada, y por lo mismo se dirige hacia su casa para destruir lo que más ama, a su familia. Homero se sube a su coche y maneja a toda velocidad para impedir que Sweet Cage llegue a su casa, chocando los pies y la cabeza del gigante robot para detenerlo. Por suerte, esta estrategia resulta eficaz, ya que en un ataque final en la cabeza, logra que explote cuando estaba cerca de su casa, con Homero volando por los aires hasta atravesar la ventana, caer en su sofá y creer por un momento que todo era parte de un sueño. La policía se presenta para mencionar que querían capturar a Homero por liberar a los robots, pero debido a que detuvo a la amenaza, se convirtió en un héroe, y ellos no encierran a héroes. La cabeza que explotó salió volando junto con Sweet Cage, cayendo en el líquido verde tóxico y radiactivo, teorizando que finalmente acabó con su existencia. Por otra parte, Lucy y Victor pudieron escapar hacia el bosque después de que Sweet Cage destruyera la instalación. En la escena final, se vislumbra lo que parece ser una pequeña caja de música, dando fin al videojuego en este punto. He visto comentarios de personas que les gustaría ver una cuarta entrega, ya que todavía existen algunos puntos vacíos en la trama, como el origen exacto de los robots que encontró Moe con Nigel, qué ocurrirá después con Lucy y Victor, qué es exactamente el fantasma de Abraham y varias otras cosas más. Esto es lo que se conoce de momento sobre la historia por los acontecimientos de los videojuegos, esperando que en algún futuro se pueda saber más sobre esta saga, viendo una última imagen de un sombrero publicada después del lanzamiento del tercer juego. Y listo,
Hasta aquí estaría llegando este análisis. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.